Si me olvidara de ti, Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere tu nombre como asunto preferente de mi alegría. Asentada en los montes de Judea, entre hermosos bosques de olivos, pinos y cipreses, Jerusalén es una ciudad inolvidable para todos los que la visitan. En sus 3000 años de historia ha tenido muchos nombres, y los ejércitos de incontables naciones han peleado furiosamente por controlarla. Le dicen la ciudad de David, la tierra prometida y la ciudad santa. Dentro de sus antiguas murallas conviven 3 grandes religiones, y en sus calles y mercados caminan como buenos vecinos gentes que no se parecen en nada. Hay judíos ortodoxos vestidos de negro riguroso, musulmanes de alegres jalabillas, monjes con hábitos cristianos, muchachos con pantalones vaqueros y chicas en uniforme de soldado. Aquí está la sagrada cúpula de la roca desde donde Mahoma ascendió al 7º cielo. El muro de los lamentos, venerado durante 19 siglos por los judíos, y el santo sepulcro de Cristo. Jerusalén es el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ciudad donde Jesús enseñó y donde fue arrestado y crucificado, para luego resucitar. Hoy vamos a conocer sus calles retorcidas, subir al Monte de los Olivos, ingresar en las añejas iglesias ortodoxas y llegar hasta la colina donde clavaron la cruz. Pero antes de entrar en Jerusalén, comenzaremos esta visita en el mismo sitio donde se inició el largo viaje de Jesús. El río Jordán, situado al norte del país, es la frontera entre Israel y Jordania. Nace en los montes de Hermón y en su recorrido de 300 kilómetros le da vida al hermoso mar de Galilea. Luego prosigue lentamente hacia el sur, hasta desembocar en las saladísimas aguas del Mar Muerto. Es el río más apacible del mundo. Hay lugares donde sus aguas parecen totalmente inmóviles. Hace más de 2000 años, antes de comenzar su ministerio, Jesús vino a este río y le pidió a Juan el Bautista que lo sumerja en el agua. Era un viejo ritual creado por una secta judía conocida como los esenios, pero después de Jesús se convertiría en un símbolo y un sacramento para todos los cristianos del mundo. El río que vio Jesús es el mismo que hoy recibe a sus seguidores, peregrinos de todo el mundo que todos los años llegan por miles para renovar su fe en las aguas del Jordán. Bautizarse en las aguas de este antiguo río es el momento culminante de un viaje a Tierra Santa. Para los creyentes es una bendición y un privilegio, algo que vale la pena hacer una vez en la vida. ¿Qué tal la experiencia? Maravilloso. Why you decided to do this? When else can you get rebaptized in the River Jordan? It's the Jordan River, and I am baptized. I've been baptized before, and I thought it would be special to be baptized in the Jordan River. ¿O sea, has sentido algo especial? Sí, claro. Sí, sentí algo muy especial, como nuevo, como con esa ganas de seguir viviendo adelante. La mayoría se bautiza con la ayuda de un sacerdote que les moja la cabeza, pero otros prefieren hacerlo a la antigua, sumergiéndose completamente en el agua, como lo hacían los esenios. Los antiguos decían que nadie se puede bañar 2 veces en las mismas aguas de un río, y tenían razón, pero lo que sí se puede hacer es recibir un segundo bautizo, aprovechando que pasamos por el Jordán. Alejandro, recuerda tu bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¿De dónde viene usted, padre? Yo soy de Estados Unidos, hermano. Estamos visitando toda Tierra Santa y los traje aquí para renovar su bautizo, sí. Cuando Jesús fue bautizado, después se fue al desierto. Nosotros vamos al desierto de la vida. Ahí ser tentado, ahí ser probado y como Jesús triunfar sobre esas cosas, ¿verdad? Your baptism in the name of the Father and of the Holy Spirit. Los evangelios cuentan que después del bautismo, Jesús viajó al sur, hacia las aldeas que están alrededor del mar de Galilea, donde comenzó a enseñar a los campesinos y pescadores de un pueblo que también pasaría a la historia, Cafarnaúm. Dicen que fue en las orillas de este mar donde Jesús encontró a Pedro y a su hermano Andrés alistándose para salir de pesca, y más allá vio a Jacobo y al joven Juan remendando las redes. A ellos les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Esos fueron sus primeros discípulos, pescadores humildes que vivían en casitas de piedra frente al mar de Galilea. Los arqueólogos han desenterrado los restos de esa comunidad que existió hace 2000 años. Los muros y pórticos de sus viviendas, hechas de basalto negro, han resistido al tiempo. En este pueblo, Jesús curó a la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre, y fue también aquí donde contó la parábola del sembrador. ¿Cuál de estas sería la casa de Andrés? ¿En dónde viviría Juan? No es posible saberlo, pero la tradición ha marcado el lugar donde vivía Pedro, y allí se ha construido un templo que se llama la Iglesia de los Panes y los Peces. Debajo de esta iglesia circular, desafiando el paso de los siglos, está la casa del hombre que fue el más osado de los discípulos y el fundador de la iglesia cristiana. Cafarnaúm es recordado como el pueblo de Jesús porque aquí comenzó su ministerio, curó a los enfermos, realizó sus primeros milagros y predicó en una sinagoga que ya no existe. ¿Y qué es esa gigantesca construcción que ahora visitan los turistas que llegan a Cafarnaúm? Es también una sinagoga, pero la construyeron en el siglo IV después de Cristo, en el mismo lugar donde estaba el templo donde él predicó. Durante la época romana, Cafarnaúm se convirtió en una de las ciudades más importantes de la provincia de Galilea. Sus habitantes prosperaron con la pesca y el comercio y tuvieron dinero suficiente para construir una lujosa sinagoga de piedra caliza, decorada con hermosos grabados de símbolos judíos y columnas de estilo griego. La belleza y majestuosidad de este templo contrasta con las humildes casitas de piedra que acogieron al maestro cada vez que regresaba de sus largos viajes por el mar de Galilea. Se dice que la sinagoga de Cafarnaúm fue el centro del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Bueno, se trata del hecho que Jesús, después de haber hecho el primer milagro de transformar el agua en vino en las bodas de Caná, vino acá a Cafarnaúm, en las orillas del mar de la Galilea, y acá empezó de hecho su ministerio, por el hecho que acá encontró una comunidad muy abierta a su palabra, una comunidad de pescadores sencillos, muy humildes, también de agricultores. Otra razón es el hecho que acá pasaba una vía muy importante, la vía Maris, por donde pasaban comerciantes, ejércitos, mucha gente que podían también escuchar su palabra. Y finalmente acá se encontraba dentro del dominio de Herodes Antipas, que lo perseguía desde niño, y para ocultarse él podía pues tomar una embarcación, cruzar el lago, el mar de la Galilea, y refugiarse del otro lado en la tierra de Filipo, otro de los hijos de Herodes el Grande, y por eso justamente escogió esta ciudad como el centro de su ministerio. Y siempre recordamos que Jesús, yendo a Jerusalén o a Jericó o a otras partes, siempre volvía a Cafarnaúm, su centro. Lo que más recuerdan los visitantes cuando ven el mar de Galilea es que Jesús caminó sobre estas aguas y detuvo la tempestad. Sin embargo, en las aldeas que rodean a este lago ocurrieron muchas otras cosas extraordinarias.
como la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas, el sermón de las bienaventuranzas y la elección de los 12 apóstoles. También frente a este mar, el Señor anunció su muerte antes de partir hacia la gran ciudad de Jerusalén. En los tiempos de Jesús, Jerusalén era la capital de Israel y el centro de la vida económica y religiosa. Sus elevadas murallas de piedra la protegían del mundo exterior, pero tenía 8 puertas que se abrían hacia todos los caminos del mundo. Estaba controlada por el Imperio Romano y sus habitantes tenían que pagarle impuestos al César. Pero los judíos mantenían vivas todas sus tradiciones y costumbres. Durante siglos habían esperado al Mesías prometido, el enviado de Dios que vendría a rescatarlos de la opresión y convertirlos en una nación feliz. Pero nadie sabía cuándo vendría ese Mesías, ni cómo sería su apariencia. Lo primero que hizo Jesús al llegar a Jerusalén fue subir al Monte de los Olivos, una elevada colina desde donde pudo observar todo el panorama de la gran capital. En esos tiempos había un hermoso jardín conocido como Getsemaní, donde descansó unos días antes de entrar a la ciudad en la que terminaría su vida. Los viejos árboles de olivo que vemos hoy no son de esa época. Fueron plantados siglos después de la muerte de Jesús por los monjes bizantinos que también construyeron una iglesia en el sitio exacto donde una tarde el Señor lloró por Jerusalén, porque sabía que poco tiempo después de su muerte, la orgullosa ciudad sería destruida por los romanos. Esa iglesia se llama Dominus Flevit, el Señor lloró. El Monte de los Olivos es el lugar favorito de los turistas para hacerse fotos. Montar un camello que cobra $20 por una vuelta de 5 minutos. ¿Te gusta el dinero? ¿Te gusta el dinero, camello? ¿Te gusta la plata? Y aprender sobre los lugares más tradicionales del pueblo judío, como el exclusivo cementerio donde los millonarios muertos esperan la llegada del Mesías. Tener una tumba en este lugar cuesta una fortuna, pero los judíos saben que vale la pena pagar por ello. Solamente los judíos que tienen mucho dinero pueden darse el lujo de enterrarse aquí en el Monte de los Olivos, en estas magníficas tumbas. Y es un lujo porque, según cuentan las tradiciones, el día del juicio final, cuando regrese el Mesías, el Hijo de Dios, todos los que están sepultados aquí resucitarán y se dirigirán rápido hacia la ciudad de Jerusalén para encontrarse con el Mesías. Van a entrar por esa puerta, que se llama la Puerta Dorada o la Puerta de la Misericordia, y de allí se van a dirigir al templo para encontrarse con el Salvador. Eso es lo que dicen las tradiciones, pero hay 2 problemas. Los árabes han cerrado la puerta. Cuando tuvieron el control de la ciudad, tapiaron la puerta, precisamente para que los judíos no puedan volver a ingresar en el día de la resurrección. Y no solo eso, sino que frente a la puerta han construido un cementerio musulmán para que cuando los judíos resuciten no puedan pasar por entre las tumbas de los musulmanes. Así son las cosas en la ciudad de Jerusalén. El Domingo de Ramos es el día en que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Montado en un burrito, ingresó en la ciudad donde fue recibido por una multitud que lo ovacionaba dándole la bienvenida, aunque no faltaban los que se preguntaban ¿quién es este y de dónde ha venido? Las estrechas calles empedradas de Jerusalén han cambiado un poco desde los tiempos del Cristo, pero en esencia siguen siendo lo mismo. Allí están las tiendas y los vendedores, cientos de souvenirs en los escaparates, alfombras de todos los colores colgadas de los techos, así como atestados restaurantes donde se hablan 20 lenguas a la vez. Estas tiendas se llaman souks y sus propietarios son principalmente árabes, vendedores muy astutos y con miles de años de experiencia, a quienes les encanta que los clientes regateen para hacerles creer que han logrado una rebaja. 40 to 50. 10. Okay.
La Biblia dice que Jesús fue al templo